Vamos a ver lo que ha pasado con la Iglesia y con Europa después de las dos reformas, la reforma clásica y la reforma de los radicales, la reforma anabautista. Una de las cosas que nosotros tenemos que pensar es que por el año de 1527 la mayoría de los anabautistas suizos estaban huidos, escondidos o estaban muertos. Algunos encontraron refugio en otra ciudad, no en Zúrich, pero en Berna, también en Suiza. Pero en lo que pese toda la persecución y el hecho de tener que salir y buscar otras formas, todos ellos mantuvieron un ferviente biblicismo, una seriedad ética y estrictas prohibiciones, lo que significa que tenían reglas de cómo vivir la vida cristiana. Y en la confesión de fe de Schleitheim existen algunos puntos en cuanto a esto. Por ejemplo, no participar del servicio militar. Pero la Alemania en el siglo XVI no es la Alemania que no era la Alemania que nosotros conocemos hoy como un Estado compuesto. Había cualquier cantidad de estados, de pequeñas ciudades, de feudos y cualquier cantidad de otras cosas. Y ahí había también la idea de una confederación de todo esto que acabó se llamando el Sacro Imperio Romano, Germano-Romano, y habían como que 21 millones de personas viviendo en este mundo que estaba ahí, cada uno de una manera, con reyes, reysuelos y dueños de feudos y todo esto. Y Alemania era entonces una, como se pudiera decir, un mantel hecho de pedazos. Y ahí ven ustedes en el mapa dónde estaba esta confederación. Y también van a ver que era una confederación de 300 estados libres, obispados, feudos, siendo muy difícil gobernar esa historia toda. Es verdad que había ahí una tentativa de haber una reunión de toda la gente, ponerse de acuerdo sobre ciertas cosas, porque había el alemán que era la lengua común de todos ellos, y estas reuniones intentaban discutir los problemas estatales, pero las cosas no fluían tan bien en esta multitud de opiniones, de intereses, de políticas, cada uno intentando buscar su propio interés. Vea bien el mapa la cantidad de cosas que habían, los colores todos apuntan para estas 300 y pocas cosas, aunque ahí no están todos ellos. Cada vez más se sentía la necesidad de que debía haber un gobierno fuerte para poner todos juntos en la misma senda. Y esto solo vino a ocurrir muchos años más tarde. Cuando empezó la reforma y todos los problemas de la separación de iglesia y Estado y todo esto, y la persecución a los anabautistas, y es interesante que los anabautistas consiguieron poner los reyes, la iglesia católica y los reformados en acuerdo para perseguirlos. Pero se esperaba una guerra religiosa a partir de todo esto, pero esto no ocurrió a no ser algunos años más tarde, casi 100 años más tarde. Y esto pasó porque hubo un acuerdo, y el acuerdo se conoce como la Paz de Augsburgo. Y ella estableció fronteras para los católicos, los protestantes, y el rey de Austria, Fernando,
En 1555, o sea, casi 30 años o 30 años después de la reforma radical de los anabautistas, él recomienda y reconoce la libertad religiosa que podían disfrutar los reyes y los príncipes en sus territorios. Pero las tensiones continuaban. Y en la primera década del siglo XVII, 1800 y algo, perdón, fue testigo de la aparición de las dos alianzas rivales, la Unión Evangélica y la Liga Católica. Las tensiones mezcladas con la ambición política y territorial llevaron a la guerra. Y la guerra se dividió en 4 fases. En 1616, por los protestantes, arrojaron por la ventana emisarios del rey Fernando de Bohemia. Y a causa de esto, hubo batallas y la victoria de Fernando sobre los protestantes. Fernando más tarde reinó como emperador del Sacro Imperio Romano desde 1619 a 1637. Y la victoria que él tuvo en 1620 en Bohemia produjo un proceso de recatolicización de la población. El rey decidió. La segunda fase fue cuando las tropas españolas conquistaron el Palatinado y el rey Cristiano IV de Dinamarca en 1588-1647, apoyado por Di Plata de los franceses, de los ingleses y holandeses, defendió el protestantismo. Tuvieron varias victorias y amenazaron restaurar el catolicismo romano de todas las tierras y propiedades de los protestantes. Entonces, Cristiano IV intenta proteger al protestantismo, pero Fernando II gana e intenta traer esto todo. No solo ahora imponer una nueva religión, pero como tomar las tierras de los protestantes. La tercera fase, en 1630, el rey Gustavus Adolphus de Suecia invadió Alemania. Era un líder luterano comprometido y se involucró para salvar al luteranismo alemán. Él tuvo una alianza con el cardenal Richelieu de Francia y tuvo 2 victorias que fortalecieron la causa protestante. Pero después fue derrotado en 1634. Y esta lucha y estas peleas, victorias y derrotas mostró cómo sería casi imposible que los del norte conquistaran a los del sur y los del sur conquistaran a los del norte. Los protestantes del norte no lograban vencer a los católicos del sur y los católicos del sur también no lograban conquistar a los protestantes del norte. La cuarta fase mostró varios estados protestantes que se juntaron con Francia en una ambición político-militar. Las operaciones militares se extendieron a muchas partes de Europa, a las colonias extranjeras y hasta a la alta mar. Pero hubo un momento en que esta gente toda tuvo que sentarse a la mesa y discutir un acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz fue la paz de Westfalia, que fue en 1648, y produjo un alivio en Europa que sufría con estas guerras tontas que se estaban poniendo.
Y esta paz de Westfalia reafirmó lo que se había concluido en Augsburg, pero también reconoció al calvinismo como una religión legal. Permitía que los príncipes religiosos protestantes mantuvieran sus posesiones que tenían en el año de 1624. Permitió que un obispo también ocupara un cargo secular desde que dejara al catolicismo. Los príncipes que se convirtieron ya no podían obligar a la gente a una conversión en masa. O sea, cada uno iba a decidir, no más el rey iba a decidir cuál es la religión que el pueblo debía tener. Se creó las minorías religiosas, para las minorías religiosas la protección legal y el permiso para inmigrar y el mecanismo parlamentar para la resolución de problemas parlamentarios. Y de ahí que muchos de los anabautistas salieron y fueron a otros estados, a otras áreas en donde tenían libertad religiosa. Se afirmó la independencia de los Países Bajos y Suiza. La mayor parte del Palatinato fue restaurada a sus dirigentes calvinistas. Se concedió a Bavaria la dignidad electoral. Francia, Suecia, y Brandenburgo hicieron pequeñas ganancias territoriales, ampliaron sus territorios. El emperador se vio obligado a reconocer las 350 unidades que componían el imperio, y a los protestantes austríacos y bohemios se les negó la libertad religiosa. Y esto hay que buscar las informaciones para saber por qué. La última de las guerras religiosas y el primer conflicto de los grandes conflictos de la historia europea fue un conflicto sin sentido y una muestra cabal de la bestialidad de la guerra. Los historiadores contemporáneos califican una desgracia la guerra de los 30 años. Así como es una desgracia cualquier guerra, y por eso nosotros los anabautistas somos pacifistas, porque la guerra es una bestialidad, es animal, es la negación del ser humano que tiene la imago Dei dentro de él. Nosotros no tenemos el derecho de imponer nuestra voluntad a la fuerza y matando gente. Y católicos y protestantes tuvieron que parar y tomar nuevas posiciones y no más buscar por las armas las cosas que querían.